Fundación Renacer, es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión hablaremos, solo porque ustedes lo pidieron, lo han estado pidiendo mucho, sobre lo que son las consecuencias del abuso sexual infantil a corto y a largo plazo. Pues bien, el abuso sexual infantil es un grave problema de salud pública que en gran parte de los casos interfiere en el adecuado desarrollo de las víctimas que lo sufren y repercute negativamente en su estado físico y psicológico. La experiencia del abuso sexual infantil puede considerarse una situación extrema que suele resultar en un elevado nivel de estrés y malestar en la gran mayoría de los individuos. No se trata de un problema reciente. En mayor o menor medida, los malos tratos a la infancia son una constante histórica que se produce en todas las culturas y sociedades y en cualquier estrato social, constituyéndose un problema universal y complejo, resultante de una interacción de factores individuales, familiares, sociales y culturales que puede incluso llegar a desembocar en una muerte del menor. Las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a la vivencia del abuso sexual infantil son frecuentes y diversas, tanto aquellas que se producen en la infancia como las que en muchas ocasiones perduran hasta la edad adulta. Los estudios constatan consecuencias que afectan a todas las áreas de la vida de la víctima y que impiden hablar de un síndrome del abuso sexual infantil. Los trabajos publicados al respecto demuestran la no existencia de un patrón sintomático único, así como la presencia de una extensa variedad de síntomas en estas víctimas e incluso la ausencia total de síntomas en algunas de ellas, impidiendo establecer un síndrome que defina y englobe los problemas emocionales, cognitivos y sociales que se relacionan con la experiencia de abuso sexual. Son diversos los autores que constatan la existencia de víctimas asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen síntomas, estableciéndose que entre un 20 y un 30% de las víctimas de abuso sexual infantil permanecerían estables emocionalmente tras la experiencia. Sin embargo, esas víctimas podrían llegar a presentar problemas posteriormente, configurando los llamados efectos latentes del abuso sexual infantil o consecuencias a largo plazo. Los principales indicadores psicológicos o consecuencias psicológicas iniciales encontradas en los estudios nacionales e internacionales llevados a cabo con víctimas de abuso sexual infantil se clasificaron en distintos síntomas, en 5 categorías: problemas emocionales, problemas cognitivos, problemas de relación, problemas funcionales y problemas de conducta. Si bien muchos de los efectos iniciales del abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo, algunos de ellos se minimizan o desaparecen, especialmente al llegar a la vida adulta, e incluso pueden desarrollarse exclusivamente en determinados periodos evolutivos de la víctima. Pero ¿cuáles son estas consecuencias iniciales del abuso sexual, iniciales y a largo plazo del abuso sexual infantil? Por un lado, decíamos que los problemas emocionales, como pueden ser las fobias, los síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, sentimiento de culpa, también estigmatización, que quiere decir que sienten que son diferentes, trastornos por estrés postraumático, ideación y conducta suicida o autolesiones. También observamos en el área cognitiva conductas hiperactivas, problemas de atención o concentración, sobre todo en los niños, bajo rendimiento académico, peor funcionamiento cognitivo general y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En cuanto a los problemas de relación, una de las áreas que suele quedar más afectada en las víctimas de abuso sexual infantil es justamente esta, la relación con iguales y con los adultos, ya sean pertenecientes a la familia o desconocidos. Dada la ruptura que la experiencia de abuso sexual infantil implica en la confianza de la víctima, encontramos la desconfianza generalizada o la pérdida del poder de confiar en los demás en las víctimas, y se observa mucho este fenómeno sobre todo en las víctimas adultas. Problemas funcionales, como pueden ser problemas de sueño, que se traducen en pesadillas, pérdida de control de esfínteres, lo que se hace pipí o se hace popó, otros llaman los psicólogos llaman eneuresis o ecopresis, trastornos de la conducta alimentaria o quejas somáticas, así problemas que no responden a una situación clínica, pero los niños insisten en que les duele algo. En cuanto a los problemas de relación, encontramos menor cantidad de amigos, menor tiempo de juego con iguales o un elevado aislamiento social o agresividad. El problema más
contundente en los abusos sexuales infantiles son en el ámbito de lo sexual. Podemos encontrar conductas sexualizadas o comportamientos erotizados y siendo tomado habitual como un indicador de marcada fiabilidad para la detección del abuso sexual. Un niño hiper erotizado puede ser un indicador de abuso sexual. Conducta disruptiva o conducta disocial. Las consecuencias de la experiencia abusiva dependerá de 5 factores. Primero que nada, el tipo de abuso, la dirección, la duración del mismo, la edad de la víctima, la relación con el agresor, los recursos internos que tenga la víctima y la respuesta del medio ambiente. Generalmente es la madre la que va a marcar la pauta cuando se revela el abuso. En síntesis, las consecuencias psicológicas a corto y a largo plazo constatan una diversidad de síntomas. Los estudios realizados al respecto parecen confirmar que un importante porcentaje de las víctimas de abuso sexual infantil no presentan repercusiones psicológicas tras esta experiencia. Autores como Echeburúa sitúan ese porcentaje de resistencia en un 30% de las víctimas a corto plazo y en un 70% a largo plazo. Es conveniente determinar, por tanto, las variables que pueden estar asociadas con la presencia o ausencia de sintomatología psicológica en las víctimas de abuso sexual. Y sobre todo cuando la víctima decide revelar el abuso, cómo el contexto, cómo el medio ambiente reacciona. Esto puede ser un factor determinante para el desarrollo o no de las secuelas. Pues pueden escribirme, soy la doctora Denise Smith y estoy aquí con ustedes en tu espacio. Hablando de abuso sexual infantil, pregúntenme lo que quieran, qué necesitan saber, cómo pueden prevenirlo. Bueno, lo que ustedes necesiten saber, estoy a sus órdenes. Ha sido un placer estar con ustedes.